Ok, good evening. Les doy la bienvenida a la sesión del día de hoy, donde estaremos trabajando las primeras o el primer grupo de evidencias correspondientes a la actividad de proyecto número 4. Ustedes ya pues creo que hace unas semanas ya arrancaron con esto. No sé si será la primera o no sé si ya han visto otras sesiones de la actividad de proyecto número 4, pero de la parte de inglés, digamos que es la primera sesión como tal. Vamos a empezar de una vez a compartir pantalla. Bueno, ¿me confirma que estás viendo la plataforma, por favor? Sí, señor, claro, se ve. Listo. Bueno, primero pues vamos a hacer como un barrido de las evidencias en las que hemos trabajado durante este tiempo. Recordemos que en la primera fase, en la fase de análisis, en la actividad de proyecto número 1, trabajamos unas evidencias del área de comunicaciones, pero digamos que pues ya eso fue en ese momento. Y en esa misma actividad de proyecto 1, la parte de inglés, trabajamos lo que fue un cuestionario, una evidencia que se llama video presentación, donde pues en su momento cada uno de ustedes tuvo que presentar a un familiar o a un amigo. Y seguido de eso trabajamos en la evidencia folleto, donde ustedes tenían que diseñar un flyer, un brochure, donde daban pues las características principales del programa, hablaban también adicionalmente de sus expectativas y demás. Cuando pues terminamos con la actividad de proyecto 1, seguimos en la fase de análisis, pero después pasamos a la actividad de proyecto 2, donde pues ya había un poco más de dificultad, por decirlo así, en lo que son las evidencias. Y ya en esta parte había no 3, sino un grupo de 6 evidencias. De ese grupo de 6 evidencias trabajamos 2 cuestionarios. Había una primera parte, una segunda parte. Trabajamos con la evidencia video entrevista virtual, donde ustedes tenían que serla o hacer las veces o hacer el rol de entrevistado y entrevistador. Y tenían que responder 8 preguntas que venían ya prediseñadas en la guía de aprendizaje. Seguido de eso, trabajamos con la evidencia crónica. El otro cuestionario en la siguiente parte, que ya lo mencioné, la evidencia presentación, creo que ahí fue donde les pedí que pues no la realizaran, sino que pues adjuntaran el texto que habían realizado con la evidencia video entrevista virtual. Y finalmente pues terminamos con la evidencia documento escrito, donde tenían que diseñar una postulación a un puesto de trabajo en el área de coordinación de procesos logísticos. Tenían que diseñar un documento en forma de correo electrónico donde pues colocaran todo pues lo necesario para poder aplicar a ese puesto que ustedes estaban deseando. Cuando terminamos como tal la actividad de proyecto número 2, finalizamos la fase de análisis número 1 y ustedes pasaron y arrancaron la fase 2, que es la fase de planeación. Durante este último tiempo, ustedes trabajaron en la actividad de proyecto número 3, donde no habían evidencias de inglés. Y por eso, pues, digamos que duramos un tiempo sin ver nada de esta parte hasta el día de hoy, donde vamos a arrancar con las evidencias de inglés que hacen parte de la actividad de proyecto número 4. Esta actividad de proyecto número 4, bueno, ya la guía de aprendizaje, digamos que la metodología siempre es igual, ¿cierto? Hay un material de formación, hay una guía de aprendizaje. Siempre arrancamos leyendo la guía de aprendizaje, ya yo la tengo previamente abierta. Y pues en la guía de aprendizaje, a partir de la página número 14, digamos que como tal ahí es donde empieza lo que tiene que ver con esta parte de inglés. Digamos que la actividad de aprendizaje se llama dialogar sobre posibles soluciones a problemas dentro de contextos sociales. Profe, le escucho Dime, bastante. sí, dime. No, no te estoy escuchando, no sé. Yo creo que puede ser tu conexión, probablemente. No sé si
¿La puedes Creo que chequear sí, profe, bien? sí. Es que Ok, estoy en la calle y no tengo wifi. ok, dale. Bueno, de todas formas, lo importante es que va a quedar grabada y vas a poder, pues, posteriormente eh, escuchar la parte que no puedas escuchar tranquilamente donde estás en este instante. Bueno, decíamos que la actividad de aprendizaje se llama dialogar sobre posibles soluciones a problemas dentro de contextos sociales. Primer punto a mencionar sobre esta guía de aprendizaje, sobre esta actividad de Listo, sí, proyecto señor. número 4. Bueno, lo primero es que el material de formación a estudiar se llama English Level 4. Este es el material que vamos a trabajar en esta ocasión. ¿Ok? Entonces, recordemos que para la última vez que trabajamos, el material era el que se llamaba English Level 3. Para esta ocasión ya estamos en el nivel 4 o English Level 4. Bueno, las evidencias que corresponden a esta actividad de proyecto número 4 son, nuevamente vamos a tener un cuestionario que es igual a todos los demás, 15 preguntas, 10 preguntas de gramática y 5 preguntas finales de comprensión de lectura. Y después de este cuestionario, vamos a trabajar con la evidencia audio número 1. Cuando terminemos de trabajar la evidencia audio número 1, pasamos a trabajar en un foro. Estas serían las 3 primeras evidencias. Para el segundo grupo de evidencias tenemos nuevamente un cuestionario que vendría siendo pues el cuestionario de la segunda parte, otro audio y finalmente tenemos otro foro para participar. Entonces, de esas 6 evidencias, quiero que quede pues grabado en esta primera sesión, vamos a trabajar o vamos a trabajar la parte de los 2 audios y vamos a trabajar uno de los 2 foros. No vamos a trabajar los 2 foros, sino que solamente vamos a trabajar con uno de esos foros. Vamos a trabajar solamente el foro número 1. ¿Por qué? Porque en la segunda parte tenemos un audio y tenemos un foro que son pues un poco parecidos. Digamos que como, para decirlo así, de esta forma, digamos que tratan temas muy similares, entonces pues decidí que nada más eh, lo ideal y también para reducir el número de evidencias, que trabajemos los 2 cuestionarios, un foro y los 2 audios. También porque cuando los foros cierran, digamos que es un poquito más complicado reabrirlo. Cuestionario, Dime. profe, un cuestionario, un No, foro. vamos a trabajar los 2 cuestionarios, los 2 audios y uno de los 2 foros. O sea, de las 5 evidencias, de las 6 evidencias vamos a trabajar solo 5. Digamos que Ah, ya, ya. el foro número 2 no lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar con el foro número 1. Entonces, Ujú. para el día de hoy, yo voy a explicar lo que es la parte del cuestionario número 1. Como digamos que hubo problemas con la comunicación por todos los problemas que hubo con las últimas 2 semanas en la plataforma, donde pues tuvimos muchos problemas de conectividad, porque al parecer estaban haciendo algunos o mantenimientos o arreglos, o realmente no sabemos qué estuvo pasando en esas semanas. No pude colocar el anuncio la semana pasada. Sin embargo, pues había un anuncio ya mucho antes donde pues hoy se suponía que teníamos la sesión, y también en el grupo de Teams también está programado. O sea, en el grupo de Teams también ya desde hace tiempito, desde el 30 de mayo, yo había programado esta sesión, pero desde el 30 de mayo, sí, ya hace ratico había programado esta sesión. Entonces, es muy importante que ustedes estén constantemente viendo los anuncios y estar pendiente, porque la líder cada inicio de mes siempre publica el cronograma de sesiones. Entonces, hay que estar muy pendiente. Este anuncio que fue publicado el 3 de junio
anunciaba esto. O sea, así haya habido problemas para publicar el anuncio la semana pasada, ustedes ya tenían que saber que hoy había una sesión como tal, porque ya estaba, digamos, programada desde hace mucho tiempo. Bueno, entonces volvamos acá a la parte donde estábamos. El día de hoy, entonces, voy a explicar la evidencia cuestionario, voy a mostrar cuáles son las preguntas que tienen que responder para que durante esta semana, pues, puedan desarrollarlo. Para el resto de evidencias vamos a tomarnos vamos a tener otra sesión porque con una sola, pues lógicamente no vamos a poder trabajar ahí. Entonces, lo primero es identificar los materiales que vamos a necesitar para este cuestionario. Para este cuestionario nos dice la guía que vamos a tener que estudiar algunos temas que están en el material que se llama English Level 4. Entonces, vamos a ir a la plataforma y vamos a abrir en donde está la parte de actividad de proyecto 4, el material de formación. Vamos a buscar el material que se llama English Level 4. Ojo porque hay dos. El que dice Level 4 y el que dice Level 5. Vamos a trabajar primero con el de arriba. Lo vamos a abrir y nos vamos a dar cuenta que hay un grupo de evidencias, perdón, un grupo de materiales. Cada uno pues va a tener unos subtemas, así como siempre hemos trabajado. Entonces, tenemos 4 materiales para la parte del English Level 4. El material Going on Vacation, What Should I Do, Talking About the Future y Environmental Consciousness. Vamos entonces ahora, vamos a ir a la parte de la guía de aprendizaje 4 y vamos a buscar el primer cuestionario. El primer cuestionario es el que dice GA4 AA1 EB01. Y aquí vamos a abrirlo y vamos a ver primero los temas que van a necesitar para el cuestionario y posteriormente yo les voy a mostrar en cuáles de estos 4 materiales ustedes van a poder estudiarlo. Entonces, vamos a empezar a trabajar el cuestionario número 1. Entonces, esperemos que nos cargue para arrancar con la presentación de las 15 preguntas. Bueno, nuevamente, pues ya esta parte ustedes ya la manejan, ya ustedes han trabajado acá, ya saben que en la parte izquierda aparecen las 15, como 15 rectangulitos, 15 tarjeticas, cada uno corresponde a las preguntas que ustedes van a tener que responder. Ojo que para este cuestionario solamente les dan media hora, miren el reloj, media hora. Entonces tienen que ser pues rápidos, por eso voy a mostrarles cada una de las preguntas para que sea más rápida la forma de responderla. Entonces tenemos que la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4 y la pregunta número 5 corresponde a lo siguiente. En esas 5 primeras preguntas ustedes van a tener que ordenar teniendo en cuenta las siguientes palabras la oración y dependiendo, pues cuando ustedes la ordenen, ustedes van a escoger la oración que ustedes crean es la adecuada. Entonces, en la número 1 tenemos las siguientes palabras: is, she, buy, tomorrow, new, car, a, going to. En la pregunta número 2, igual, un grupo de palabras. En esta ocasión tenemos like, to, they, would, abroad y live. En la número 3, igual, otro grupo de palabras. La idea es que en la número 4 y en la número 5 ya ustedes saben que van a tener que ordenarlas. Sin embargo, digamos que la pregunta 1 o la pregunta número 1 es sencilla. Simplemente es identificar el pronombre o el sujeto o el sustantivo de la oración primero y pues ya después ir ordenándola. Sin embargo, de la pregunta número 3, perdón, la pregunta número 4 y la pregunta número 5, hay un tema que sí es diferente a lo trabajado en los otros. Si se dan cuenta, en la pregunta número 4 y en la pregunta número 5,
hay una palabra que es if. En la 4 está aquí y en la 5 está aquí. ¿Por qué les muestro este if? Porque en esta actividad de proyecto número 4, uno de los temas principales se llaman los condicionales en inglés. Por ejemplo, cuando decimos, si tal cosa sucede, si hago tal cosa podría suceder. Condicionales, cuando utilizamos el si tal cosa pasa, habrá una consecuencia. Si yo como tarde, de pronto me podrá dar indigestión. Más o menos así funciona este condicional. Sin embargo, lo primero es identificar que el if hace parte de ese condicional. Y eso es uno de los temas que voy a explicar posteriormente. De la pregunta 6 a la pregunta número 10, como aparece aquí, tienen que responderlas a partir del siguiente diálogo. Dice Reading Comprehension. Recordemos que anteriormente teníamos, o en los otros cuestionarios hemos tenido el Reading Comprehension al final. En este cuestionario como tal, van a poder encontrarlas, pueden encontrarlas de las 6 en adelante, pueden encontrarlas a veces de las 10 en adelante. Digamos que el orden a veces va a variar. Lo importante es que sí van a encontrar siempre las mismas preguntas. Entonces, de la pregunta número 6, la idea es leer el texto y en esta ocasión ustedes no van a responder verdadero o falso como en otras ocasiones, sino que tienen que completar el texto. Entonces, miren que el texto empieza aquí donde dice My Saturdays are boring y termina acá donde dice On Mondays. Cada espacio tiene a su lado el número correspondiente a la pregunta. Entonces, por ejemplo, en este espacio, usted va a tener que colocar la respuesta que en la número 6 corresponde a esta. Dice, gap 6. La palabra gap significa espacio. Entonces, espacio 6 o pregunta 6, usted va a tener que colocar o la palabra working o la palabra living, la que usted crea correcta. En la número 7, lo mismo. Les vuelve a salir todo el texto. Ya usted completó la número 6. Ahora, para la número 7, es escoger entre shopping o sleeping. En la número 8, escoger entre shopping o living. En la número 9, entre do or doing. Y en la número 10 van a tener que escoger entre to sleep o staying. Entonces, aquí está la número 6, la número 7, la número 8. Aparece aquí en este espacio. Aquí, la número 9 acá y la número 10. En eso corresponden las preguntas de Reading Comprehension. En los otros cuestionarios, recordemos que era escribir falso o verdadero, digamos que era otro tipo de Reading Comprehension. En este caso, la Reading Comprehension es completar el texto. Y de la pregunta 11 a la pregunta número 15, vamos a tener el tema correspondiente al uso de should, al uso de have to, o al uso de must, o al uso de can. Entonces, este es uno de los primeros temas que aparece en el material de estudio y es uno de los primeros temas que vamos a utilizar o vamos a estudiar la tarde de hoy. Entonces, de la 11 a la 15, en este caso, porque ya recuerden que les dije, podrían aparecer de primero, digamos que el orden va a variar, Entonces, de la pregunta 11 a la 15, ya no van a ordenar una oración, sino que la oración ya está lista, pero está incompleta. Entonces, aquí usted va a tener que utilizar o escoger entre la mejor opción o más bien entre la opción correcta. Entonces, vuelvo y le repito, el tema es el uso de should, el uso de have to o el uso de must. Bueno, ya teniendo en cuenta, ya sabiendo cuáles son las preguntas, vamos a pasar a estudiar el material como tal. Entonces, el primer material se llama Going on Vacation. Yo lo voy a abrir
y vamos a esperar a que me cargue para mostrarles cuál es el tema que pueden o que deben estudiar para las preguntas de este cuestionario. Bueno, ustedes ya saben, pues silenciar, yo lo silencio acá porque estamos explicando, pero ustedes siempre deben tener este botón activado para que escuchen, para que estén escuchando lo que se está leyendo aquí. Luego le damos clic donde dice Introduction y vamos a dar clic aquí donde está la flechita para saber los temas que vamos a trabajar. De este grupo de temas que aparecen aquí, ¿cuáles van a servirnos como tal? El número 1, el future with going to. Se hace referencia a lo que es el futuro con going to. Entonces, si nosotros vamos atrás al cuestionario, miren que la primera pregunta, en la pregunta número 1, que es de organizar, aparece el going to. Entonces, hay que saber primero cómo se usa ese going to para saber a qué hace referencia. Entonces, vamos a explicar de este grupo de temas el número 1, que es going to. Bueno, en pocas palabras, nosotros en inglés o en English utilizamos el going to para hablar del futuro. En inglés hay varias formas de expresar el futuro. Sin embargo, going to hay una de esas formas, dependiendo el contexto en el cual estemos. Por ejemplo, tenemos una imagen que habla, pues nos está mostrando el futuro, que es algo que está adelante, ¿cierto? Entonces miremos estas tres oraciones. La primera dice, I am going to visit my parents next weekend. La número 2 dice, John and Laura are going to travel to Italy next vacation. Y la última dice, we are not going to work tomorrow. Vamos a explicar ciertas cosas para que no haya confusiones como tal con este tema. Igual este tema ustedes lo van a ver mucho y es importante que lo identifiquen. Entonces, primero que todo, tenemos que saber que el go es un verbo y que el verbo go significa ir. Entonces, por ejemplo, si yo digo, yo voy al trabajo, I go to work. Verbo go, ir. Si lo conjugamos así brevemente, si yo voy a decir, él va al trabajo, he goes to work. Hasta ahí es ir. Ir en español. Él va al trabajo, por ejemplo, ellos van al parque, they go to the park, etcétera, etcétera. Eso es lo primero, saber que el go es un verbo que significa ir. Sin embargo, cuando nosotros vamos a trabajar con la expresión to be going, ya todo cambia. Entonces ya no vamos a utilizar el verbo go, sino que vamos a utilizar la expresión to be going. To be going ya es otra cosa muy diferente. Primero, ya sabemos que el verbo be es el cero estar, ¿cierto? Y que going vendría siendo el, como yo, si yo quisiera utilizar el gerundio del verbo ir. Si yo utilizo going en el contexto del verbo go, lo podría utilizar de esta forma. Por decir, ellos están yendo al parque. They are going to the park. Están yendo para el parque. Perdón, they are going to the park. Si lo utilizamos en el contexto de ir, ellos están yendo al parque. ¿Ok? Ahí. Pero cuando lo vamos a utilizar en el contexto del futuro, ya la cosa cambia. ¿Ok? Porque ya yo no voy a traducirlo de la misma forma. Si yo lo voy a utilizar con la expresión to be going, ya significa, por ejemplo, miren este caso,
I am going to visit my parents next week. Vamos a copiar la oración. I am going to visit my parents next weekend. ¿Qué es importante darse cuenta aquí? Primero, que están hablando de algo en futuro. ¿Por qué? El próximo fin de semana. Lo que se va a realizar se va a hacer el próximo fin de semana. Entonces, la expresión I am going to visit my parents next weekend traduciría en español voy a ir a visitar a mis padres la próxima semana. I am going to visit. Voy a ir a visitar a mis padres la próxima semana. I am going to visit. La expresión es con el verbo to be y going. ¿Ok? Voy a ir, o también lo podrían traducir como iré a visitar a mis padres la próxima semana. El otro ejemplo dice, John and Laura o Laura are going to travel to Italy next vacation. John y Laura van a ir o van a visitar Italia en las próximas vacaciones. Aquí también puedo traducirlo como voy a visitar a mis padres la próxima semana. Iré a visitar a mis padres la próxima semana. John y Laura irán o viajarán a Italia las próximas vacaciones. O van a viajar a Italia las próximas vacaciones. Digamos que la traducción al español puede ser variable dependiendo del contexto y como a usted le quede más cómodo. Lo importante es que cuando usted lo traduzca, ya sepa o ya sabe que lo tiene que traducir utilizando el futuro. Esta oración tiene muchas formas de traducirse y miren la última. Si va a ser en negativo, primero coloco el not antes del going y después del verbo be. We are not going to work tomorrow. Yo ahí estoy diciendo que no voy a trabajar mañana. No iré a trabajar mañana. No voy a ir a trabajar mañana. Todas esas traducciones que tenemos en español, en inglés se pueden hacer de una sola forma. Lo importante es que cuando usted utilice el be going, to be going, ya usted sabe que lo puede utilizar para expresar futuro. Podemos mirar otros ejemplos. La forma de la estructura es fácil. Tenemos el sujeto de la oración, dependiendo si es con I, con he, con she, con it, o con we, con you, con they. Ya nosotros sabemos conjugar el verbo to be. I am, he, she, it is, we, you, they are. El going to no cambia. Luego sigue el verbo que vamos a utilizar en su forma infinitiva o en su forma original, por decirlo así, y un complemento. Por ejemplo, I am going to travel on Friday. Voy a trabajar el viernes. Voy a ir a trabajar el viernes. Trabajaré el viernes. Hay varias formas de hacerlo. Con we, nosotros vamos a trabajar el viernes. Nosotros trabajaremos el viernes. Nosotros vamos a trabajar el viernes. Entonces, lo importante es que cuando usted lo traduzca y esté el verbo to be, que es zero estar, no tiene que traducirlo como si fuese zero estar, no es necesario. Puede hacerlo de las diferentes formas que ya he mencionado anteriormente. La forma negativa simplemente es agregar el not entre el verbo be y el going to, y la forma interrogativa, pues primero va el verbo be, luego el sujeto y luego going to más el complemento. No olvidar que cuando utilizamos I am going, you are going, he is not going, el verbo siempre se va a quedar intacto o en su forma infinitiva o en su forma original. Primer ejemplo, I am going to cook dinner tonight. Cocinaré la cena hoy. Voy a cocinar la cena hoy.
La última, she is not going to travel to Panama. Ella no va a viajar a Panamá, no viajará a Panamá, no viaja a Panamá, siempre y cuando sea expresado en futuro. Y listo, digamos que ese como tal es la forma en que se trabaja con el going to. Entonces, si nosotros vamos al cuestionario y tenemos que la oración está formada de esta forma, está desarmada de esta forma, ya nosotros sabemos que si está el going to, antes del going to van a utilizar o va a ir el verbo to be. Entonces ya ahí prácticamente les estoy diciendo cuál sería la respuesta correcta. Para la siguiente, pues es un poquito más sencilla, es con el uso de would. Entonces, pero era importante pues a darles a conocer este primer tema. ¿Ok? Entonces, ese es el primer tema de este grupo de temas de este material. El futuro utilizando el going to. Eso es importante. Entonces, ahora, el tema número 2. What should I do? Para el tema número 2, perdón, el material número 2, what should I do? Igual, vamos a utilizar o vamos a estudiar lo que les decía ahorita, el uso de should, el uso de must, el uso del have to. ¿Cómo se llaman estos verbos? Se llaman verbos modales. Vamos entonces a pasar a la parte de la introduction, vamos a ver los materiales y vamos a explicar el primer tema de la tarde. Entonces, ¿qué es lo que voy a explicar en esta ocasión? Voy a explicar los modal verbs. Rápidamente, no son tan complicados, no es nada difícil, pero hay que mostrarles en qué momentos se utiliza cada uno, porque además esto es algo que van a utilizar o que van a necesitar para las siguientes evidencias. Entonces, tiene que quedar muy claro. En esta primera parte vamos a estudiar o vamos a explicar el uso de must, el uso de should y el uso de el mustn't, que es la negación, y shouldn't, que es la negación. Bueno, estos verbos, el must y el should, son verbos que en inglés se llaman verbos modales. ¿Okay? ¿Para qué lo utilizamos? Lo utilizamos para expresar creencias, como dice ahí, para expresar actitudes, para expresar obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y se utilizan antes de otro verbo, ojo, para expresar habilidad, permiso, posibilidad u obligación. Entonces vamos a empezar con el uso de should. Nosotros utilizamos el should y la traducción al español sería como un deberías, deberían o debería. Se utiliza para sugerencias, advertencias y expresar deberes y suposiciones. Miren el ejemplo de should. El ejemplo dice, you should buy the red car. It is more comfortable. Aquí el sujeto, digamos que es el vendedor de autos, le está diciendo a la cliente, deberías comprar el carro rojo, es más cómodo. Le está dando ¿qué? Una sugerencia, no le está advirtiendo ni nada, sino le está sugiriendo a partir del verbo should, o digamos el verbo modal should, que traduce debería. Ojo, porque no le está obligando, no le está diciendo debes, ni tampoco tienes, está diciéndole deberías. Deberías comprar el carro rojo, es más cómodo. Esa es una sugerencia. Ahora, cuando lo utilizamos para advertencia, en este caso tenemos un médico que dice, people with high cholesterol should eat low fat food. Nos dice que las personas que tienen el colesterol alto deberían comer comidas bajas en grasa. Low fat food. Low fat food es comida baja en grasa. Aquí él está advirtiendo. En el ejemplo anterior estaba sugiriendo, aquí advierte. Ojo,
que por tu estado de salud deberías comer tal cosa. Y como deber propio, tenemos el ejemplo donde dice, debería estar en la oficina a las 8 a.m. Es un deber, ¿cierto? Yo debería estar en la oficina a las 8 de la mañana. El otro uso de should es con assumptions, como dice aquí, suposiciones. Como por ejemplo, tenemos el caso del personaje de la imagen que está en una llamada telefónica. Ella está hablando con otra persona que no sabemos quién, pero están hablando de alguien, ¿cierto? Y ella le dice a la otra persona con la que está hablando por teléfono que he should be in Medellín by now. He has a meeting there. Ella está diciendo que él debería ya estar en Medellín o él debería estar en Medellín ya. Este by now es como algo de inmediatez, como decir, ya él debería estar en Medellín. ¿Por qué? Ella después dice, él tiene una reunión allí. Ella no está segura, pero al saber que él tiene una reunión allá en ese lugar, ella supone que ya él debía haber llegado. Entonces, él debería estar en Medellín en este momento. He should be in Medellín by now. Ese es el otro uso de should. Entonces, eso es en forma afirmativa. Tú deberías comprar el carro rojo, deberías comer bajo en grasa, yo debería estar en la oficina a las 8, él debería estar ya en tal lugar. Pero si vamos a hacerlo de la forma negativa, entonces lo podemos hacer simplemente colocando el not entre el should y el verbo. You should not eat too much fatty food. No deberías comer tanta comida grasosa. Ellos deberían estar a las afueras o afuera. Podemos utilizar should not o podríamos utilizar shouldn't. Es lo mismo. Shouldn't del segundo ejemplo es la forma abreviada de should not. Listo. Entonces, de esa forma se utiliza el should para, ya sabemos, recomendaciones, para advertencias, para suposiciones y para deberes. Ese es el uso de should. Ahora, el uso de must. El verbo must en inglés nos está diciendo deber. ¿Ok? Y allí sí lo usamos para expresar obligaciones reales como tal, o sea, órdenes como tal. Entonces, miren el ejemplo de la imagen. Tenemos una patrulla y el oficial está diciendo, you must stop at the red light. Debes parar en la luz cuando esté la luz roja o en la luz roja. Aquí él no está de pronto recomendando, diciendo, no, es que deberías parar. No, aquí debes, must, es debes parar en la luz, es obligatorio, o sea, ya es algo mucho más, como dice aquí, una obligación mandatoria. Otro ejemplo que tenemos, para necesidad. Miren el ejemplo. You must have a passport to pass the border. Debes tener un pasaporte para atravesar la frontera. Debes tener un pasaporte para atravesar la frontera. Tampoco es deberías, no es que de pronto puedes tener el pasaporte, no, es obligatorio. Si no tienes el pasaporte, ¿qué va a pasar? No vas a poder atravesar. Necesidad, necessity. Otro uso de must para deducciones lógicas. Bueno, aquí esto pues, cuando decimos, por ejemplo, no, es que yo estoy viendo, mire, tenemos dos personas, dos trabajadores que están afuera de una casa grande, que hay dos carros, la casa es lujosa. Entonces ellos deducen que
deben ser ricos. They must be rich. Look at their house. Esa es la que dice este ejemplo. Deducciones lógicas. Cuando vemos algo y pues según lo que estamos viendo, pues nos referimos o expresamos que debe alguien ser cierta forma, debe ser algo. O como por ejemplo, si pasamos por un parque y vemos a alguien jugando muy bien fútbol, por ejemplo, podemos decir, debe ser futbolista, debe ser profesional, debe jugar en algún equipo. Simplemente estamos deduciendo a partir de lo que estamos viendo. Bueno, el otro ejemplo con must es para, bueno, ya lo otro es para la forma negativa, simplemente igual que en should, colocamos el not entre el verbo y el verbo modal y el verbo como tal que estamos tratando como pues demostrar como tal. Entonces, en el ejemplo aquí dicen, you mustn't smoke, no debes fumar dentro de un hospital. Ella no debe hacer ruido allí dentro. Entonces, ya tenemos el uso de must, ya tenemos el uso de should y pues ya aquí simplemente es que ustedes en la parte de trabajo autónomo lean un poco más sobre las reglas que aparecen aquí para que aprendan un poco más sobre el uso correcto de must o el uso correcto de should en algunos casos, porque hay errores que de pronto podemos cometer al momento de utilizarlos y aquí les van a decir cómo se utiliza bien y cuándo no. Bueno, eso con respecto a must y a should. Y la otra o el otro uso es el uso de have to. Ya estuvimos con must, ya estuvimos con should, ahora tenemos have to. Con have to dice que es un verbo semimodal, no es modal como tal, como el must o el have o el should, sino que es semimodal. Y nosotros utilizamos el have to cuando vamos a expresar cierto tipo de obligaciones, como por ejemplo, para seguir algunas reglas del trabajo o en el colegio. Entonces miremos estos ejemplos sencillos. Tenemos que vestir o utilizar un uniforme en el trabajo. We have to. Ahí en ese caso, digamos que no sería deber, sino tenemos que. We have to wear a uniform at work. O students have to wear a tie on Mondays. Si hay una regla en el colegio que dice los estudiantes deben vestir o deben usar corbata los lunes. Entonces vuelve y juega. La idea es que ustedes pues estudien un poquito más aquí el have to en afirmativo, cómo usarlo en negativo, que ya cambia con respecto al uso de should y de must, pero lo importante es saber cuándo utilizarlo. Entonces, ya después pues van a utilizar otras cosas, pero miren que en el cuestionario, si se dan cuenta, bueno, aquí ya se acabó el tiempo, entonces nos está diciendo como no respondimos, pues ya aparece. Pero miren, ¿cuándo utilizamos el have to o el must o el should? En las últimas 5 preguntas, ustedes tienen que utilizar el have to, el must, etcétera, etcétera. Entonces, para eso es importante este tema. Para que puedan utilizarlo, miren, aquí ya les tengo una, ya realicé la pregunta 11, dice, Amanda no debe pagar por el hotel, la compañía lo hace. Aquí hay un pequeño error, vamos a corregirlo luego, pero ya aquí ya saben que tienen que escoger entre must, entre el have, entre should. Tenemos también, por ejemplo, aquí, we pay taxes se refiere a pagar impuestos. Entonces ustedes tienen que escoger entre si es una obligación, si es una recomendación, si es algo de una regla de trabajo, de colegio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que como tal, esas son, digamos, los primeros temas a empezar a estudiar en este material. Entonces, del primer material, ya les expliqué lo que es utilizar el futuro con going to. Del segundo material,
ya les expliqué un poco a utilizar los verbos modales como must, como should y como los verbos modales o el verbo modal have to, que la forma negativa es don't have to. Hasta ahí digamos que es como lo básico. En el siguiente tema, que es talking about the future, hay un tema importante, esperemos que nos cargue, que también es necesario para completar las evidencias que vienen más adelante. En Talking About the Future, ya aparecen temas como el will, que es lo que utilizamos para el futuro, bueno, y otros temas que, bueno, en esta parte, pues no, digamos que no es tan, no hay un tema como tal que necesitemos para utilizar en el cuestionario, y en el último material, que es el que dice de Environmental Consciousness, aquí sí ya empezamos a trabajar con los condicionales. El Zero Conditional, que es lo que estaba mencionando ahorita, y el First Conditional. Entonces, por ejemplo, en el cuestionario, ¿cuándo van a necesitar esa parte? En las oraciones 3 y 4. La oración 3 y 4 se trabaja con el if, perdón, 4 y 5 se trabaja con el if. El if tiene que ver con el condicional 0 y el condicional 1, o el primer condicional y el condicional 0. Ya saben que del último material, que es del tercer material, Talking About the Future, digamos que no es necesario que estudien ningún tema, y que del último material llamado Environmental Consciousness, sí trabajemos o estudiemos el tema número 3 y el tema número 5. Vamos a ir al número 3, que es el condicional número, el Zero Conditional. Que empieza a partir de la diapositiva número 18. Como yo lo dije al comienzo, o ahorita, hace un momento, es cuando utilizamos el if al inicio de una oración. Por ejemplo, miren lo que dice acá. If you eat too much, you get fat. Si comes demasiado, te vas a engordar. If you eat too much, you get fat. Hay una oración como una condición, por eso se llaman condicionales. Hay una primera parte de una oración que es una condición y una segunda parte que es el resultado de esa condición. Entonces, ¿en qué se diferencia un condicional, el 0, el 1, el 2? Usualmente se diferencian en la conjugación del verbo que utilizamos. Si te das cuenta o si se dan cuenta, en estas dos oraciones los verbos están conjugados en presente. Si comes demasiado, te engordas. If you eat too much, you get fat. Aquí hay una conversación, aquí hay, por ejemplo, digamos esta oración que dice, if I go to a place nearby, I ride my bike. Si yo voy o si voy a un lugar cercano, me voy en la bicicleta. Entonces, ambos verbos en presente simple. Eso es importante. Miren esta. Si las personas no hacen ejercicio, se engordan. Presente simple, presente simple. Lo importante es que puedan repasar estos temas o puedan leer un poco más sobre estos temas para responder este tipo de preguntas y poder organizar la oración correctamente. Un tip. En la número 4, pues la oración va a comenzar dependiendo de lo que ya lo estoy diciendo. O sea que es muy fácil identificar cuál sería la respuesta correcta. Y en la número 5 también. Entonces, la idea es que ustedes puedan estudiar el condicional 0, donde simplemente lo importante es utilizar el presente simple en ambos casos y comenzando con el if. Entonces, digamos que hasta allí es como lo que tienen que estudiar de los materiales que les he mostrado, y a partir de eso responder el cuestionario número 1
Y ya posteriormente, en la próxima sesión que tengamos, voy a explicar los temas del cuestionario número 2. Entonces, hasta allí digamos que es claro lo que hay que hacer para responder el cuestionario número 1, ¿cierto? O sea, es, digamos, más o menos claro, queda claro cómo se responde cada pregunta, qué temas corresponden a cada pregunta. Para pasar a explicar brevemente la evidencia número 2. Dani. Bueno, mientras me respondes, voy a ir brevemente explicando en qué consiste la evidencia número 2, que se llama audio. Bueno, aquí, pues, el nombre de la evidencia que vamos a realizar es claro. Ustedes me van a enviar un audio, no tienen que enviar en esta ocasión video, solamente un audio, pero es obligatorio enviar también tanto el audio como el texto del audio para yo poder saber qué están diciendo y pues subrayar los errores como hemos trabajado durante las últimas evidencias. Entonces, dice que usted debe realizar un audio con el fin de identificar sus actitudes, creencias y obligaciones en el contexto laboral y académico. Para eso, ustedes tienen que obligatoriamente utilizar los verbos modales y semimodales, el have to, el must y el should, que es lo que acabo de explicar hace un momento y que ustedes deben profundizar mucho más en el material. Entonces, esos son los tres verbos o los tres verbos modales y el semimodal que deben utilizar para hablar sobre eso. Entonces, ¿qué dice o qué tiene que hacer ahí? Ya sabemos que el audio es sobre, en inglés, claramente, donde usted va a hablar de sus actitudes, creencias y obligaciones, tanto en lo académico como en lo laboral. En el laboral, donde usted trabaja, y en lo académico, sobre las cosas que nosotros, pues, o lo que ustedes siguen o hacen acá en el SENA. Entonces, primero, pues el trabajo como siempre, la hoja de presentación y toda esa parte. Y ya después, como tal, en el audio, usted va a hablar sobre lo que nos pide el texto o lo que nos pide la evidencia. Usted va a hablar sobre sus actitudes, sobre sus creencias, sobre sus obligaciones, por ejemplo, qué debe hacer en el contexto laboral, qué no debe hacer en el contexto laboral o en el contexto académico, qué debería o qué no debería y qué tiene o qué no tiene que hacer. Entonces, ya explicamos el uso de should, el uso de must y el uso del have to. Entonces, dependiendo de eso, ustedes tienen obligatoriamente que utilizar las tres estructuras para poder aprobar la evidencia. Entonces, no es solamente decir, no, que en el SENA yo tengo que tal cosa, o en el SENA yo debo, o yo debería, o en mi trabajo yo debería ingresar o empezar a tal hora, o en mi trabajo yo no debería comer en ciertas horas, o en mi trabajo yo debo cumplir con tal. Eso es, pero tienen que utilizar las tres estructuras para poder aprobar esta evidencia. El audio debe ser corto, pero vuelvo y repito, tienen que estar las tres estructuras, puedes utilizarlas en afirmativo o en negativo. Lo importante es que sean las actitudes, creencias y obligaciones en ambos contextos, el laboral y el académico. Digamos que en eso consiste la evidencia del audio número 1, que son las dos primeras evidencias que ustedes deben realizar. El cuestionario, en el cual ya mostré las preguntas, ya expliqué algunos temas, y la siguiente evidencia, que es la evidencia audio. En la próxima sesión voy a explicar cómo trabajar en el foro, qué tienen que hacer en el foro, y las otras dos evidencias, que ya sería el cuestionario probablemente,
y el audio número 2. Si no nos da tiempo en la próxima, pues sacamos un nuevo espacio para esto. Entonces, Willy, te pregunto, Dani, ¿pudiste escuchar las instrucciones? ¿Sí es claro lo que hay que hacer con el cuestionario? ¿Sí es claro lo que hay que hacer con el audio? Sin embargo, pues... Sí. Sí, señor, claro que sí. De todos modos, pues yo he estado aquí, gracias, pendiente de usted. Y antemano agradecerle su tiempo. Y claro que sí, he estado prestando atención. Y de igual forma, yo me guío también mucho con volviendo a ver el video, algo así también me ayuda. Exacto, sí, la idea es compartir el video. Creo que ya ahorita en un momento lo descargo, subo el anuncio de la grabación inmediatamente, porque sé que hay muchas personas que van a decir que no sabían, que no, porque pues no pude la semana anterior colocar o subir el anuncio por los problemas que tuvimos, pero bueno, listo. Lo importante es que ya empezamos a trabajar. Sin embargo, en la próxima sesión volvemos a explicar, creo que sería la próxima semana, volvemos a explicar un poco sobre esto y sobre las otras evidencias que vienen entonces a continuación. Entonces, ¿alguna pregunta que quieras hacer Sí. antes de dar por terminado? No, profe, todo bien, todo bien. De verdad que sí, le entendí mejor esta vez. Bueno, listo. De todas formas, si tú tienes contacto con alguno de tus compañeros, de todas formas ya yo mandé por la plataforma, antes de empezar mandé el mensaje, pues quiere decir que no había nadie en la plataforma en el momento. Entonces, estén pendientes siempre. Ahora que la líder en estos días, creo que por ahí el día viernes, ella estará publicando el nuevo anuncio con todas las sesiones del mes de julio, porque pues el lunes es festivo. Y Sí, señor. ya desde el martes empiezan las sesiones de julio y ella muy probablemente a más tardar el viernes o sábado publicará ese anuncio donde nuevamente van a estar todas las sesiones del mes. Entonces, muchas gracias, Dani, por la Sí, asistencia. sí. No, profe, gracias a usted. Listo, y pues estaremos ahí en contacto muy probablemente la próxima semana para el siguiente grupo de evidencias. Entonces, Señor. muchas gracias por estar aquí. Vamos a parar la grabación Vale, y sí, listo. señor. Que Que tengas una tenga buena buena noche. noche. Igualmente. Gracias. Good Bendiciones. night. Hasta luego.